También en el momento... Igual tiene que estar. Bienvenidos a todos a este directo que vamos a hacer con Iturralde y con La Calle, tanto en el canal de negocios como en el de Mar Vidal, para ver un poco la fotografía de post-Davos, ¿no? Pero que está un poco eclipsada, ¿no? Por el lío que hay en el mercado y con lo que está diciendo Mar. Digo, me dice, ¿has probado? ¿Has probado? Digo, sí, he probado el DeepSeek, DeepSeek. Y esto empieza en serio, ¿no? O sea, es tremendo. O sea, a ver, como se basa en ChatGPT, tiene ahí los arranques que hace, o sea, realmente es como si fuera una evolución, ¿no? O por lo menos las pruebas iniciales resuelve mejor algunas cosas. La verdad es que sorprende, la verdad. Bueno, y han sacado un release también hace unas pocas horas de imágenes, donde también está mejorando en muchas cosas a Wall3, con lo que tienen un lío espectacular. Esta Silicon Valley que ya no hablan de Trump. No, no hablan de Davos, no hablan de Trump, no hablan de que la gente está saliendo del país, nada. O sea, ahora el tema realmente es que es más relevante de lo que así a priori nos pudiera parecer, ¿no? Los que nos dedicamos a todo esto, que al fin y al cabo, bueno, es una tecnología más y un competidor. Pero es que este competidor es diferente, este competidor sobre todo por lo que comentaremos, ¿no? Porque es que requiere mucho menos y igual nos han estado tomando el pelo, ¿no? Y sobre todo con la energía. Está con nosotros, que vamos a tener en directo también Iturralde y Daniel Lacalle, Alberto y Daniel. Buenas tardes a los dos, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué pues tal? Aquí, bueno, encantado de teneros aquí todos, hostia, esto es tremendo. ¿Cómo os la estáis pasando? Esto es una cosa increíble. Estoy sacando un dato hace poco que decía que lo que se ha borrado del mercado es tanto como el PIB de España. 1,4 y pico. Sí. Prácticamente en el PIB nacional, es decir, en el PIB de aquí de España, con lo que el lío que hay es espectacular. Alberto, ¿cómo lo ves tú en el mercado? Yo te decía esta mañana, ¿te preocupa? Me decían, no. No, lo más mínimo. El problema que tenemos con esos movimientos es que no nos hemos planteado durante el anterior año por qué una empresa como Nvidia había llegado a duplicarse, perdón, a multiplicarse por 13 en prácticamente 2 años. Y ese es el problema. Es decir, una empresa normal no vale 3 veces más en 2 años. Ahí hay cotizando muchísimas expectativas, muchísima especulación, muchísimas situaciones que en el momento en el que se encuentra la excusa se desvanecen. Y es un poco lo que hemos visto hoy. Claro, ¿qué ocurre? Que estamos tan acostumbrados a ver el mercado subir que en el momento en el que vemos una situación como esta se nos abren las carnes. No, es normal y es volatilidad. Si lo que tenemos que ver en el mercado durante los próximos meses es un movimiento de reparto de títulos de los grandes bancos de inversión que han hecho subir los títulos tecnológicos para propiciar unas mejores elecciones en Estados Unidos, como así ha sido, pues lógicamente eso lo tienen que vender. Y para venderlo tienen que mover el arbolito, darle volatilidad, que es justo lo que hemos vivido hoy. Pero claro, es que Nvidia sigue estando cotizando 10, 11 veces por encima de donde lo hacía hace 2 años. Con lo cual, a mí me parece que está pasando algo lógico. Lo que no nos hemos preguntado antes es por qué subía antes tanto. Y eso es lo que nos teníamos que haber preguntado. Daniel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo un poco de la misma manera. O sea, ha habido un montón de expectativas muy grandes, ¿verdad? Y aparece una noticia que parece que es cataclísmica y genera un movimiento de venta de ETFs muy fuerte. Pero estaba mirando cuáles han sido las mayores caídas en un solo día en los últimos años, ¿no? Y si miramos hasta básicamente el año 2020, las mayores caídas en el top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de las 10 mayores caídas en los últimos 10 años han sido creadas por Nvidia. Es decir, como bien decía Iturralde, lo que sube mucho también puede caer, Ahora, claro, mira el gráfico de Nvidia en toda su gloriosa capitalización y mira el cambio de hoy, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me interesa de lo que ha pasado hoy son 4 cosas, ¿vale? Número 1, nos hemos informado bien y sabemos que DeepSeek no es una amenaza que se vaya a llevar por delante a las tecnológicas, porque DeepSeek
no es una alternativa al enorme nivel de CAPEX de Meta y de las grandes tecnológicas, sino que es una consecuencia que se ha apalancado a ese CAPEX y sin ese CAPEX no se desarrolla. Número 2, que en un día en el que el Nasdaq se llevaba semejante tropezón, un montón de empresas tecnológicas han subido entre un 3 y un 4%, un montón de ellas, de hecho. Importante. Número 3, que claro que teníamos un problema de valoración con el caso de Nvidia, en el que había unas expectativas muy elevadas y sobre la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que nos está demostrando DeepSeek? Que estamos hablando de la infancia de las inteligencias artificiales. Si tomas el argumento bullish y el argumento bearish, lo único que nos está diciendo es que estamos no en la infancia, es que las inteligencias artificiales son un bebé. Y la cuarta, y la más importante, es la de siempre. Mis queridos amigos, cuando vienen tropezones en las tecnológicas, vienen tropezones en esas empresas que hay algunos por ahí que llaman de valor o de no sé qué, que no te protegen de nada. Así que, bienvenidos a la volatilidad, por fin, un poco de volatilidad, a comprar barato. Porque llevábamos un camino que tela. Yo, de todos modos, coincido en algunas cosas y en otras, digamos que apuntaría algo más. Es decir, DeepSeek obviamente no es el barco que se va a llevar por delante al resto. Es una consecuencia, eso es correcto, pero sí es cierto que demuestra algo, ¿no? O por lo menos deja que se interprete por ese lado. Y es que no sabemos si todo ese coste sobreañadido que han tenido los desarrollos y sobre todo el funcionamiento de las inteligencias artificiales actuales requería tanto. Es decir, el coste exagerado en muchos casos de todo lo que significa llevar a cabo la computación de esas inteligencias artificiales ha sido en algunos casos desmedido, seguramente también por petición del mercado o por incluso petición de los accionistas, no lo sé, pero la cuestión es que esto lo único que demuestra, o por lo menos una parte que demuestra, es que requiere mucho menos, ¿no? Y por eso hoy el mercado temblaba como temblaba, bueno, por lo menos en algunos de los aspectos computacionales que entrega. Pero, si me permites solo un comentario sobre eso. Si miras tú los abogados, se han pasado todo el día mirándolo, todos los datos y las cosas que ha puesto en su IPO y los datos de DeepSeek, como Meta no lleve a cabo los 25.000 millones de dólares de inversión que tiene que llevar a cabo, DeepSeek no puede aumentar su posicionamiento. Y esto es importante. Segundo, y me parece que también es importante, esto me recuerda a cuando se decía que las empresas de fracking de Estados Unidos no podían producir a menos de $120 el barril. ¡Qué bien! Viene uno y te dice, oye, que yo lo hago más barato. Y vienen las norteamericanas, hacen pum, bum, 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 y lo hacen más barato. ¡Qué maravilla la competencia! ¿No? Claro, a eso me refiero. Claro, hasta ahora, pero claro, lo que no puede ser como argumento de mercado, que yo entiendo perfectamente el tuyo tecnológico, lo que no puede ser como argumento de mercado es lo que yo he escuchado esta mañana norteamericana, que es si las empresas norteamericanas llevan a cabo el CAPEX, van a perder cuota de mercado, y si las empresas norteamericanas no llevan a cabo el CAPEX, van a perder cuota de mercado. No me cuadra. No he visto nunca en mi historia como inversor a nadie que, pudiendo hacer lo mismo el doble de barato, el mercado lo penalice. No lo he visto nunca. Claro, pero yo creo también que la clave son las expectativas, ¿no? Que al final Sam Altman se había metido de accionista en Oklo, ¿no? Una empresa de crear pequeños reactores nucleares, porque no íbamos a tener suficiente energía para dar abasto ni a la inteligencia artificial ni al mundo cripto. Y ahora mismo eso parece bastante fuera de lugar, ¿no? Con lo que hoy la compañía está... Bueno, claro, te refieres a las necesidades de energía.
Es decir, Cuidado. Es que las necesidades de energía, cuidado porque un ChatGPT, 95% inferiores. o sea, pero que ChatGPT, cuando lo estamos utilizando y estamos acostumbrados a utilizarlo, cuando le hacemos una petición, se ventila las necesidades de una búsqueda en Google. Es decir, la necesidad que tiene hoy en día la inteligencia artificial, tal y como la tenemos, tiene su mandanga. Y que de repente sobre la mesa se ponga y se exponga que es factible hacerlo de otro modo, de un modo, en este caso, mucho más económico, obviamente. Otra cosa es que tenga enlaces, necesidades y vínculos con los desarrollos norteamericanos, que eso está más que claro. Los chinos no han creado la inteligencia claro, artificial. no, aquí en el 90% de la narrativa que se ha vendido se ha olvidado casualmente que sin llamas, lamas o como lo queráis llamar, DeepSeek no existe. Bueno, se ha obviado en algunos sitios, o sea, nosotros lo hemos comentado, o sea, lo primero que hemos comentado, pero independientemente de su dependencia, que, bueno, eso también veremos con el tiempo hasta qué punto esa dependencia la pueden evitar o no, porque los desarrolladores, en este caso de DeepSeek, lo tienen, o por lo menos así lo exponían, ¿no? Que existía toda una variable de desarrollo que va más allá de lo que ahora mismo tienen. El hecho de que tenga un uso de recursos tan inferior, independientemente de todo eso, que lo aparto de momento, aunque es importante, pone sobre la mesa la competencia en un área que ahora mismo estaba absolutamente copada por Estados Unidos, ¿no? Y que de golpe, siempre que hablamos de que el mundo tiene dos polos desde el punto de vista tecnológico, ya lo sabíamos, Corea del Sur, China, Taiwán, que era más hardware a veces que otra cosa, y resulta que en ese ámbito de la inteligencia artificial, donde Europa ni está, ni se le espera, está con los tapones, ¿no? Y a ver cómo cerramos las botellas, es otro tema, pero y a regularlo todo, pero en realidad está con los tapones. O sea, yo es que hoy he visto por ahí un gráfico de Trump de Brul que mostraba a cómo se peleaban unos cuantos, ¿no? Que eran todas las inteligencias artificiales, unos tíos pegándose de hostias, y luego había uno ahí a lo lejos, ¿no? Que era pues Europa. No, había uno de lejos que era Grok, ¿no? Que era Elon Musk, que se lo miraba todo como diciendo, bueno, ir haciendo peleados, ¿no? Y luego había un europeo sentado con un móvil y en su pensamiento lo que aparecía era una botella con un tapón, ¿no? O sea, quiero decir que cada uno a lo suyo. Pero es verdad que independientemente de todo, esos dos polos ahora son como más evidentes, ¿no? Y es que el mundo al que vamos, la conquista de ese mundo al que nos dirigimos, laboral, social, cultural, científico, se dividirá en dos ámbitos y siempre con la inteligencia artificial como patrón. Europa ni está ni se le espera y ahora es más evidente eso. Otra cosa es el desarrollo que se produzca a partir de ahora, pero yo creo que por lo menos pone sobre la mesa esto. Si eso ha pinchado o no, entre comillas, lo que de alguna manera podía parecer una burbuja de valor con respecto a las empresas que se vinculan a la inteligencia artificial, contad que hay 3.000 o 4.000 empresas derivadas del uso de ChatGPT. O sea, aquí todo el mundo se crea con una API, crea una empresa rápidamente y empieza a facturar. Yo creo que esto pone un poquito de limpieza, seguramente va a ajustar ese escenario y lo va a clarificar. Si eso es un pinchazo o no, no lo sé, pero sí evidentemente que va a desinflar algo y lo hemos visto hoy, ¿no? 1,2 o 1,4 billones de dólares no es poca cosa que te desaparezca en una mañana. Hay otro prisma que yo creo que es interesante y es entender todo lo que hemos vivido en los últimos casi 3 años, ¿no? Se ha hecho todo el esfuerzo para que China no acceda a chips de última generación. Ha habido momentos del día en el que el comentario en las grandes agencias estadounidenses estaba cómo han podido acceder a chips de última generación. Si lo estaban haciendo no con barcos fantasmas, pero sí con empresas fantasmas en Singapur. Y da a entendernos también que toda esa fotografía que estaba dándonos Estados Unidos y Europa, de que las sanciones lo arreglaban todo, ha sido una gran mentira que nos hemos creído. Es decir, que la realidad es que no le puedes poner puertas al campo y que China tiene un poder de creación. Luego tendrá todos sus problemas internos, pero también los tenemos en Europa y también los tienen en Estados Unidos. Pero la realidad es que cuando tú le quieres impedir que ellos puedan hacer el salto tecnológico, lo que te has encontrado es aquel móvil con los chips estadounidenses, los chips de ASML, y ahora lo que tenemos es una fotografía en la que dicen, pero si es que igual no necesitan tus chips, pero es que probablemente los tengan. Que es lo que todo. Es que probablemente hayan utilizado tus chips para el desarrollo, con lo que las sanciones no han servido para nada. Para nada. No, lo de las sanciones es que estas son cosas, con las sanciones, con lo de imprimir dinero, los planes de estímulo, todo esto son cosas que se repiten por parte de políticos que son los que lo ponen, pero está más que demostrado
que no funcionan para nada, porque claro, pues fíjate, las sanciones se ponen por el lado del oeste y los del este se forran. Le pones sanciones a los chips por aquí y por la India, si es que da igual, no le puedes poner puertas al campo. Alberto, ¿cómo lo ves eso? Porque esa fotografía de que tú has insistido mucho alrededor de las sanciones y de intentar evitar que parece que ella, después de esta, casi lo mejor que pueden hacer o que lo mejor que pueden hacer es dejarlo, ¿no? Claro, simplemente servirá para intentar generar más sanciones en los países del entorno que han vulnerado las sanciones. Pero es una mecánica que no lleva a ninguna parte. De hecho, menos mal, porque si no, a ver cómo habría sobrevivido Europa estos 2 últimos años si no hubiera entrado ninguna gota de gas ni de petróleo rusos. Me habría encantado verlo, por poner un ejemplo. Sí, bueno, que no olvidemos que la importación de gas no estaba sancionada, que es otra cosa de estas cosas. No estaba, no está. Ahora quieren sancionar el gas natural licuado. No. Ahora lo quieren sancionar. Bueno, es que pero ya. El gas licuado es que todavía se puede importar tranquilamente. Bueno, Hombre, claro que se puede. España, todo el éxito, entre comillas, ese energético que vende el gobierno es haber multiplicado por 5 las importaciones de gas natural licuado ruso, que es mucho más barato y mucho más eficiente. Vamos, ese ha sido el éxito de Rivera en su política verde. ¿Piensas, Marc? Yo he visto una foto que compartías en Twitter, en X, que era el alfiler y la burbuja a punto de explotar. ¿Pensáis que ha llegado el momento? No, no es que haya a ver, todo hay que tomarlo en su justa medida. Evidentemente que algo ha pasado. Yo de todos modos me pregunto si esto no se sabía. O sea, nadie sabía nada. O sea, esto ha aparecido de la noche a la mañana. Que lleva 2 años. Claro, o sea, pero a ver, por ahí había, no sé, había un tipo que se llama Mario Kren que decía que los experimentos que se estaban realizando en China, que además ese tío pertenece al Instituto Max Planck, que es de un centro de estudios de ciencias artificiales. El tipo ya explicó, por ahí hay 4 cosas que he podido leer rápidamente este mediodía, y se refería a un desarrollo que se estaba haciendo en China y que tenía que ver con una empresa, y ponía una alerta que me hizo gracia, por lo menos cuando lo he leído, que decía, ¿por qué se creen o por qué cree Occidente que a TikTok se le tiene en la lupa, ¿no? Y decía que el mejor mecanismo para entrenar, de hecho lo más caro que hay en una inteligencia artificial es entrenarla, es decir, alimentarla de datos para que vaya aprendiendo y que pueda ser cada vez más eficiente, cometa menos errores y alcance pues un punto de éxito, pues como estaban hoy planteando, que cerca del 97% en resolución de problemas matemáticos, en diferentes temas de traducción también es muy eficiente, incluso tal vez mejor que algunos de los que tenemos, y decía que hombre, TikTok es una máquina, ¿no?, de proporcionar datos. Tiene 1.000 millones de usuarios que, independientemente de que la gente haga muchas tonterías en esa red, dialoga, explica y pone muchas cosas, ¿no? Entonces, él decía que, ojo, porque TikTok podía haber sido perfectamente una máquina que alimentaba los datos que ha necesitado esta otra herramienta. Y dice, hombre, no tiene nada que ver la una con la otra. Y dice, ya. Y él lo ponía ahí y dice, como no tenía nada que ver muchas otras cosas en esta vida, pero los dos son chinos, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso también tiene su relevancia. Nosotros tenemos mecanismos de aprendizaje que están basados en una serie de regulaciones, están basados en una serie de, sobre todo en la ética y en un montón de cortapisas que se ponen, y no sabemos el uso y el cómo se ha utilizado para capturar todos esos datos y para utilizarlos para entrenar esa inteligencia artificial que es la de DeepSeek. No sé vosotros qué pensáis. Hombre, yo particularmente, que me creé una cuenta, obviamente no la mía, ni con mis datos y todo eso, en un ordenador y en una VPN y todo eso, porque el que se apunte a DeepSeek, mis queridos está amigos, muerto. Está muerto. Todos estos que está diciendo, ¡ay, qué bueno! Voy a probarlo, que es más barato. Adelante, mis queridos amigos. Bueno, pues si queréis probarlo, una VPN y una cuenta, un correo electrónico que utilicéis una vez en vuestra vida y lo cerréis, y su password. Eso hice yo. Entonces tú entras en DeepSeek, ¿vale? Entras en DeepSeek y le preguntas, ¿qué es el comunismo? Vale. Bueno, claro, eso es otra cosa. Vale, luego le preguntas, le pides lo siguiente, todo esto lo he hecho yo. Por favor, ¿me puedes dar una lista de
estudios, papers académicos en los que se haya analizado adecuadamente cómo el nivel de desigualdad de riqueza aumenta cuanto más aumentan los impuestos? Hay decenas de estudios que explican eso, ¿vale? La pregunta estaba hecha a propósito. Me dice, no existen. No encuentro ninguno, ¿por qué no? Ninguno. ¿Vale? Lo que demuestra que es inteligente, porque en China le habrían hecho la vida imposible. Claro. Luego ha estado la gente que lo ha puesto en X, lo podéis ver en X y en Instagram y en TikTok. Romanos, ¿no? Lo de, por favor, ¿me puede decir qué pasó en Tiananmen? No lo sé. ¿Me puede decir esto es buenísimo, ¿me puede decir alguna crítica sobre Xi Jinping? No, yo no le puedo dar ninguna crítica sobre Xi Jinping. Siguiente pregunta. ¿Me puede dar alguna crítica sobre Donald Trump? Mira que ChatGPT tenía sesgo de... Bueno, tenía, dice. Tenía. Bueno. Usa una VPN también. Porque tela, tío. No, exacto. Yo ChatGPT no lo uso. Pero bueno, da igual, no importa. Lo importante que la gente sepa es que las cosas son baratas, especialmente cuando le estás regalando las llaves de tu casa y de tu coche a las autoridades chinas. Yo por eso decía, ¿no? que el punto de preocupación en algún ámbito daba por ahí, ¿no? Pero independientemente de eso, no sé hasta qué punto el varapalo bursátil, y eso sabéis vosotros más que yo, sobre todo Alberto, ¿no? O sea, obviamente no se puede hablar de pinchazo a la burbuja porque eso es mucho más sofisticado y complejo, pero no solamente por el hecho de la volatilidad o por la sobrevaloración. De hecho, la sobrevaloración de algunas compañías sería eso, ¿no? Sería, vamos a ponerlas en su sitio temporalmente o vamos a ajustarla en base a que este competidor tiene pinta de que puede erosionar el mercado de la inteligencia artificial. Pero eso lo ha respondido antes Daniel, cuando explica que gran parte de las mayores caídas de bolsa en los últimos años las ha protagonizado Nvidia. La diferencia es que en este caso hemos encontrado un argumento. En los anteriores, en muchos de ellos, no. Es decir, es la forma habitual de comportarse del valor. Si coincide que tenemos un argumento, inmediatamente convertimos el argumento en un debate importantísimo. No, la compañía es la misma compañía que ayer. Está igual de sobrevalorada en los últimos 2 años que ayer y el mercado ha hecho su trabajo en una compañía que ya de por sí es excesiva. Con lo cual, yo no le veo mayor relevancia. Me encantaría poder verle algo terrible y contarlo, pero esto en el día a día del que vive en la bolsa comprando y vendiendo, como soy yo, es continuo. Solamente que no todos los días tenemos el relato. Pero Alberto, yo creo que hoy Nvidia está más sobrevalorada. Es decir, si se necesitan menos GPUs para poder desarrollar un sistema o un modelo de inteligencia artificial, ellos van a vender menos ordenadores. Y si van a vender menos ordenadores, van a tener menos beneficio. Y si pero ellos lo han conocido todo el tiempo. Pero ellos lo han conocido todo el tiempo. Nosotros nos hemos enterado ahora. Es decir, ellos han estado durante meses vendiendo una idea falsa porque obviamente tenía que llegar este momento. Es decir, hay una sobrevaloración previa brutal y ahora se va a ir colocando poco a poco en su sitio. Entonces, no, pero eso pasa siempre en la bolsa. En eso sé que es duro, pero la ley de la oferta y la demanda es muy relativa en el mercado. Hay una gran manipulación. Hay unos señores ahora mismo en Nvidia, parte del núcleo duro, que han estado durante meses conociendo que probablemente este momento iba a llegar y, sin embargo, dando al mercado un continuo estímulo comprador. Es decir, no, la compañía de maravilla, resultados de maravilla, todo de maravilla. ¿Y qué han estado haciendo ellos? Vender, mientras a todo el mundo le hacían creer que la compañía estaba justificada valiendo 13 veces más que hace 2 años, lo cual es ilógico. Y se lo han creído las energéticas, es decir, las empresas como Schneider o Siemens Energy y todo esos también han caído, obviamente, porque va a hacer falta menos energía para poner en marcha estas GPUs. De hecho, es que funcionan como si fueran GPUs de gamer. O sea, no estamos hablando de cosas... estamos hablando de un cambio tecnológico importante. O sea, obviamente... En bolsa hay que dar tiempo. Es que estamos viviendo un momento en el que inmediatamente vemos un sopapo y nos hace mucho daño. Pero hay que dar tiempo. No nos extrañe ver dentro de un mes a todas las compañías eléctricas que han tenido un gran batacazo recuperando máximos. Y entonces, ¿cuál ha sido la razón? Mirad, yo siempre recuerdo una situación que tuvimos en agosto en Negocios Televisión. Bueno, de repente, una caída. No, el carry trade. No, es que Estados Unidos va a entrar en recesión. Y yo les explico, digo, eso es mentira.
Eso no justifica el movimiento y se verá con el tiempo. ¿Qué tuvimos al 10 días? Volvían a superar máximos históricos. Tanto Estados Unidos como Japón recuperaba el punto anterior al carry trade. ¿Dónde está el carry trade? ¿Dónde está la recesión? Es el relato. No, la bolsa tiene un altísimo componente de especulación. Y cuando entramos en el trapo de creernos que por el relato que hemos escuchado hoy de DeepSeek, creo que es la dichosa inteligencia artificial, esto es algo estructural, estamos equivocados. Lo veremos con las eléctricas. Vamos a esperar un poquito. Te digo otra cosa, como digamos, o sea, rubrico obviamente todo lo que acabas de decir. Otra cosa, a ver, hoy ha salido el informe de Goldman Sachs de las expectativas de crecimiento de la masa monetaria a nivel global. Se espera que la masa monetaria aumente de 108 a 127 billones de dólares este año. Por lo tanto, pues la bolsa lo que va a reflejar va a ser la destrucción del poder adquisitivo de la moneda con DeepSeek, con DeepSock y con DeepSec. Es que yo creo que son dos cosas. Estamos hablando de dos ámbitos, ¿no? El ámbito de mercados, de valoraciones. Es más, tú acabas de incorporar la pérdida de poder adquisitivo a la que nos tienen abonado, ¿no? Y el empobrecimiento sucesivo de todo el mundo. Y por otro lado, la importancia que tiene desde el punto de vista tecnológico y de conquista de la inteligencia artificial de esta noticia, de este anuncio y de este potencial uso con VPN, de este uso de DeepSeek. El tema, o sea, puede estar relacionado, pero yo no soy capaz de relacionarlo. Es decir, yo no sé el comportamiento en bolsa. Creo perfectamente que lo que estáis explicando es absolutamente cierto y es más que probable. De hecho, lo hemos vivido ya en los últimos años bastantes veces, ¿no? Como demostrabais. Es decir, las cosas caen y luego acaban subiendo más después de que el relato o la circunstancia indicara que se estaba derrumbando algo, ¿no? Y luego no se derrumbó y seguía creciendo. Y más si la masa monetaria la vamos incorporándole ahí buenas sacadas, buenas paladas para que siempre haya liquidez y que la gente no se dé cuenta de que se está empobreciendo a pesar de que los mercados siguen subiendo, porque estamos en máximos de casi todo. Pero lo relevante, o por lo menos en lo que yo le considero que es más importante, porque como vosotros decís, lo otro es más, incluso más volátil, ¿no? o estaría más surfeando la realidad, es el hecho tecnológico. El hecho tecnológico yo creo que es muy relevante. Es China poniendo la pata encima de la mesa. Es decir, cuidado, que nosotros también tenemos capacidad de desarrollar, independientemente de todo lo que nos habéis estado complicando la vida con los semiconductores, la dependencia de ASML, todo esto. Pero además de eso, nosotros cuando lo hacemos mejor. Y lo hacemos en base a dos criterios. El código abierto, que esto es una cosa que hace mucha gracia, el código, el open source de DeepSeek, y sobre todo el modelo de desarrollo que ha estado vinculado, según ellos, según la versión oficial, simple y llanamente a la creatividad y la innovación, no al mercado ni al beneficio. Digamos que ahí intentan diferenciarse, otra cosa es que eso busque otros elementos secundarios, pero yo creo que tecnológicamente esto sí que es un salto cuantitativo en el escenario de esa guerra, de esa gran batalla por la inteligencia artificial a la que nos dirigimos. Dejadme que despida esto a Alberto, que tenía prisa para salir ya, pero que ha querido estar con nosotros esta media hora que se lo hemos pedido. Gracias, Alberto. Gracias, fuerte abrazo a los tres. Y a vuestro amigo. Buenas noches. Pero yo creo que en ese punto, Marc, yo creo que es la clave fundamental, que es intentar entender que lo que se abre ya con la llegada también de Donald Trump es una pelea de tú a tú. Con cierta diferencia, porque Estados Unidos sigue en esa primera posición y también con esa hegemonía, ¿no? También todavía militar, pero China quiere la batalla 1 a 1, quiere la pelea de poder estar 1 a 1 en este entorno. Y esto abre la puerta a que el freno fundamental, que era la tecnología, en contra de China, no se va a poder aducir para decir, oye, aquí no hay manera de que entres, sino que la tecnología puede no ser un elemento clave para frenar a China, porque lo ha demostrado con este último movimiento. No hay que olvidar o no debemos dejar de lado que se está viviendo una salvajada en el mercado, que ahora mismo lo que se está viviendo es la irrupción de China como elemento fundamental a la hora de competir tecnológicamente, que no es solo DeepSeek, que es el hecho de que China... Algo ha pasado. Me han hackeado. Te han hackeado. ¿Cuántas veces has dicho DeepSeek 2 veces seguidas muy rápido? Has dicho Deep, claro.
Y entonces lo has pronunciado bien y te han cortado. Exacto. Lo ha pronunciado como es, DeepSeek. Si lo haces como lo ha hecho la de Televisión Española, que ha dicho que era DC, DC. como AC/DC, ¿entiendes? Entonces no hay problema. Es que ni hablando bien de ellos, ¿eh? No hay manera. No. De hecho, yo te voy a decir, me vais a permitir, ya que veo, vais a permitir ¿qué ves? hacer dos consideraciones. Número 1. Por defecto, cualquier cosa que llegue de una empresa china no tiene el nivel de credibilidad, ni de gobierno corporativo, ni de control de los stakeholders, ni de los shareholders, por parte, y por lo tanto, como se ha demostrado ya, y yo no se lo tengo que recordar, bueno, todos los años se lo tengo que recordar a nuestros videntes, con el Hang Seng, mucho cuidado, porque te dicen, hombre, no, la compañía ha dicho X y luego la compañía ni X, ni Y, ni Z. Esto es importante en cualquier caso, ¿vale? Me acababa de llegar un WhatsApp en el chat que tenemos de ex compañeros de Citadel y de otros fondos en los que yo he trabajado, y me decía un compañero de Citadel, es muy sencillo, no hay que romperse la cabeza. ¿Por qué DeepSeek, ante un anuncio en el que es evidente que el consumo de energía es tan bajísimo que va a revolucionar el mundo, por qué DeepSeek no publica su consumo de energía? ¿Me acaban de decir? No lo publica, pero hay cosas ahí que sí que han publicado. Es decir, no han publicado. Es muy sencillo, ¿eh? Esto es como si dices, esto es como cuando a mí me dicen estos que siempre ahorran con la electricidad, ¿eh? Que me los encuentro en la Antena 3 y por ahí, no sé cuánto. Yo pago solamente no sé qué de electricidad. Digo, pues enséñame la factura. No, es que, mira, yo lo que hago... No. ¿Dónde está la factura? Me enseñan la factura y donde en la factura, cuando salga que pagas un 70% menos que yo, que siempre me siento tonto, ¿sabes? Es como esta gente que me voy encontrando por el mundo, que todo el mundo se ha comprado billetes en primera, en Iberia, por 100 euros. Y yo voy ahí y siempre me cuestan 3.000. Pues no lo puedo entender, ¿vale? Pues lo mismo le digo, que me enseñen la factura. Entonces, no lo sé. A lo mejor sí. Lo único que sabemos, y esto lo sabemos, yo me acuerdo cuando Evergrande decía que, hombre, por favor, si tenemos una caja que multiplica nuestras necesidades de financiación, no sé qué, no sé cuánto, la caja Wipeout. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo cuando Schneider o cuando Meta o cuando Apple te lo dice. ¿Por qué? Porque si esas empresas te mienten, te pueden intentar mentir, alguna lo hizo, como Enron, etcétera, 6 meses después están muertas, ¿de acuerdo? Aquí lo que yo quiero es la factura. Y me parece un comentario absolutamente lógico, porque si dices, cuando uno está presentando un cambio tecnológico de tal calibre, coño, que adelante, fenomenal. Si tú, esto me recuerda también a aquella que presentó aquella empresa tecnológica de los análisis de sangre con un pinchazo, ¿os acordáis? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, un fraude, ¿os acordáis? Bueno, pues lo único que se le pedía era que diese los resultados. Y decía, no, es que esto es una tecnología tan complicada, vaya hombre, qué casualidad. La tecnología tan complicada con WeWork, con esta empresa, con la otra, con el fraude esta última de la ONG, no sé qué. Bueno, a lo mejor DeepSeek tiene esa información, lo que quiero es que la publique. Bueno, no lo han publicado, lo que han hecho, y tienes toda la razón del mundo, pero ellos, de las 3 cosicas así que suelta, por ejemplo, había una de Marcos dos Santos, que es un científico de la Universidad de Cambridge, que decía que el cálculo se podía hacer parecido a cómo se hace cuando se analiza si la resolución de un problema para obtener una minación de Bitcoin, por ejemplo, pues se puede saber cuánto consume y tal. O sea, que decía que era factible y que no difería mucho
al hecho de que fuese bastante más eficiente, ¿no? Pero bueno, tampoco lo ha podido demostrar. Lo que sí que es cierto, o por lo menos sí que el paso está dado, o es algo diferente a como hasta ahora lo hacían desde China, no lo habían hecho con ningún otro desarrollo a este nivel, es que la publicación bajo una licencia del MIT, ¿no? Que lo han hecho, creo que lo han hecho en una cosa que se llama OpenWeight o algo así, que significa que sus cadenas de pensamiento son accesibles para los investigadores, el modelo se puede reutilizar sin restricciones. Todo eso es interesante porque es un salto cualitativo desde el punto de vista de desarrollos desde China, que seguro que nos esconden cosas. Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Que las de Silicon Valley no han escondido nada? O sea, yo creo que o sea, esto en general, ¿no? Pero quiero decir que es importante el matiz, no es que obviamente cualquier empresa privada y tiene todo el derecho de mantener lo que son sus trade secrets y eso, y además eso está protegido por la ley en Estados Unidos. Pero, oye, que no sé por qué tienes que buscar formas de deducir por tercera derivada, aunque sea muy similar con un modelo de no sé qué. No, la factura. Si es mucho más sencillo que todo eso. Porque yo te voy a decir, te voy a dar otro ejemplo en la energía, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo cuando nos decían los termodinamicistas estos de los narices, que decían que es que, claro, la energía utilizada con respecto a la energía creada era muchísimo más alta por parte de las empresas petroleras que las empresas renovables. Fair enough, ok, vale, vamos a verlo. Y resulta que, y por eso después vinieron una batería de quiebras en el sector solar, resulta que se iba demostrando con datos empíricos que esa gigantesca diferencia de competitividad y de coste en realidad no era tal, o era mucho menor. Y también recuerdo, y en cualquier caso tampoco me importa por lo que vamos a decir ahora y que comentabas tú antes, que estoy totalmente de acuerdo. ¡Qué maravilla! O sea, resulta que una empresa que dice que no está por los beneficios, cuidadín cuando te dicen que no está por los beneficios. ¿Para qué estará? ¿Para qué estará? Exacto. Una empresa que dice que no está por los beneficios, que está por el bien de la humanidad, como el petardo del que matan en Chacal, resulta que esa empresa tiene un sistema que es muchísimo más eficiente y que utiliza muy maravilloso. Pues la competencia es maravillosa. Fíjate lo maravilloso que fue para el mundo del fracking, el petróleo en Estados Unidos, precisamente el hecho de que decían que no eran rentables a menos de $120 el barril y ahora no existe ni una sola persona en el mundo que no sepa que son rentables a menos de $30. Te pones las pilas. Claro, la gente, todos nosotros que no somos ni ingenieros ni solucionamos cosas, sino que las debatimos, decimos, es imposible. ¿Cómo vas a pasar de tener break-even a 120 a tener break-even a 30 en 4 años? Pues pasa. Y obviamente lo bueno que tiene que sea un sistema abierto, y eso es lo que me gusta de la tecnología, y lo que me gusta de la inteligencia artificial, es precisamente que no hay barreras de entrada a esas mejoras de competitividad. Es decir, que no tiene una ventaja competitiva ni DeepSeek ni Meta. DeepSeek se ha aprovechado de Meta y Meta se va a aprovechar, Meta o la que sea, se va a aprovechar de DeepSeek y salimos ganando todos. Sí, pero es que DeepSeek también se va a aprovechar de que van a utilizar su modelo de open source para mejorar ese modelo Muy de bien. con lo que... Muy bien, pero aquí al final pero lo que va a importar en la inteligencia artificial es la experiencia del consumidor. Sí, pero Daniel, y va a ser así de sencillo. Estados Unidos no está en lo que tú estás planteando. Estados Unidos está en que China no llegue. Es decir, en un modelo en el que todos vamos a ganar no hay ningún problema. El problema es que China va a ganar con esto. Y el problema es que ganar, no, será que no perderá, pero ganar. Hombre, no tenía un modelo. Ya quisiera Europa tener DeepSeek. ¿Te refieres ganar con...? Bueno, es que, como bien ha dicho Marc, Europa ya la damos por amortizada. Europa, lo único que ha sacado de todo lo que ha pasado hoy no es nada lo que estamos debatiendo aquí. Seguro que hay por ahí alguno diciendo, vamos a regular DeepSeek.
Bueno, eso es que seguro. No, a ver, no estás diciendo ninguna tontería. O sea, cuando despierten, o sea, ahora cuando ya se reúnan para ver cómo nos joden mañana por la mañana o en algún momento estos que se reúnen para ver cómo nos fastidian el día, pues seguro que se dirá, oye, esto del DeepSeek habría que regularlo. Porque ya lo verás, o sea, o sea, es que además saldrá alguien diciendo algo así, ¿no? Joder, Pedro Sánchez ya lo dijo, ¿Quién fue la ¿no? que me lo dijo a mí? Me dijo, no voy a decir el nombre, me he acordado, pero no lo voy a decir, ¿vale? No lo digas, no lo Una digas. exministra española que ahora está en las Naciones Unidas y ya podéis deducirlo, que me dijo, vamos a hacer una regulación de la inteligencia artificial que te vas a enterar, me señaló así. Y yo decía, a mí que me importa, tío. O sea, te vas a enterar. Te vas a enterar. Bien. No, yo creo que esta batalla que estamos viendo, que tú decías, Bittner, que me parece esencial, es también la evidencia de que estamos hablando de algo que está en su infancia, ¿no? Y en lo que hay, el futuro es tan difícil de pensar y es tan brutal y tan acojonante. Sí, pero Daniel, ayer pensábamos que en esa infancia China no estaba con un niño. Hombre, yo creo que sí. No. Sí, a este nivel no, Dani, a este nivel no. Sabíamos que China estaba haciendo cosas, pero fíjate, yo que soy, o sea, yo cuando llegan cosas que todavía no domino, ¿no? Y supongo que vosotros también, lo que hace es buscar todo lo que han escrito recientemente, declarado gente que yo tenga como referencia en estos temas, ¿no? Y desde François Chollet, que es un investigador que se dedica a las bibliotecas de inteligencia y aprendizaje profundo y cosas así. El tipo declaraba el sábado, porque él ya tenía, bueno, de hecho el viernes ya lo conocimos, ¿no? Y el sábado el viernes le estaba dando ya, supongo que también con una VPN estaba probando y le salía, el tío escribía, ¿no? en su LinkedIn, creo que era, que la eficiencia en el uso de recursos va a ser más crucial que la escala de cómputo. Es decir, que lo que viene ahora, en lo que pueden tomar ventaja, si es cierto, como tú dices, Dani, si es cierto que realmente son tan eficientes energéticamente, esa es la clave para el futuro, porque identificaba que podría haber un muro insalvable en el futuro inmediato, como también se decía, por ejemplo, en su tiempo de Bitcoin, que los recursos que requiere todo esto, hay un momento en que va a ser muy difícil de gestionarlo, va a ser complejo. Y había otra declaración que complementaba y decía, y este se llama Jean LeCun, que es un científico francés que este es muy conocido porque el tío escribe sobre aprendizaje automático, dicen que algún día será Nobel de física y cosas por el estilo, y el tío decía que este modelo, el que ya lo ha examinado, de código abierto, supera cualquier otro conocido anterior, por el modelo de programación, de desarrollo y de implementación. Es decir, nos viene a decir alguien que sabe muchísimo de esto, os digo que Jean LeCun es alguien muy reconocido, que estamos ante algo que no es simplemente un competidor más, no es Claude, no es Copilot, no es algo más que se superpone en esa carrera, sino que es algo que ha dado un salto, él decía cuántico, ¿no? Para exagerar, pero que se ponía por delante en algunas cosas, en las cosas que, como decía Chollet, son las de los recursos, que si es cierto, la ventaja la acaban de tomar. Pero sobre todo no les veíamos aquí. Es decir, si fijaros también nosotros estamos en España levantando aceras. Calla, hombre, no, ahí Bittner no puedo estar contigo porque tú escuchaste... 100 millones de euros, no, Bittner, no. millones de euros han hecho más de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, no puedo estar de acuerdo, Bittner, porque tú sabes que hemos lanzado una inteligencia artificial en España que es la hostia. Bueno, sí, la inteligencia nuestra, pero bueno, espérate, que los americanos acaban de gastarse $500 millón, es decir, 500.000 millones. Tú no has visto, pero que la nuestra es un pufo, tío. Habla español. Nosotros tenemos, no os dais cuenta, nosotros tenemos la inteligencia artificial. Nosotros tenemos 10 millones de Tenemos la inteligencia artificial estatal y tenemos, es que nadie quiere valorarlo suficientemente, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Tenemos más capas que nadie. Vamos, nosotros estamos muy bien. En la era de la eficiencia no hay nada mejor que ir montando comités, capas, layers y cosas para que... Un presidente, 2 vicepresidentes
Pero que podría ser peor, Daniel y Marc, ¿eh? Es decir, que se les podía haber ocurrido hacer Stargate a estos, ¿eh? Y haber metido ahí 100.000 millones que no servirían para nada. Que piensa que los estadounidenses ahora mismo están viendo a ver a quién le venden que se van a gastar 500.000 millones en montar el Stargate este. Que es claro, que lo han hecho con 10 millones. Y ojito, o sea, la inversión de Estados Unidos, que es de 500.000 millones, como dices, o sea, ojito, porque el planteamiento es serio. Es decir, yo creo sinceramente que ahora la batalla, estamos en el embrión de la inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial, la generativa, la que estamos ahora mismo utilizando, que simula razonamientos, es decir, está ya en un modelo, no es el que teníamos hace 2 años, no es el que no es el de hace 3 años, tiene un crecimiento exponencial importante, tiene muchísimos datos, tiene un problema de entrenamiento porque hay muchos escenarios en los que ya no quieren compartir esos datos para que las inteligencias artificiales aprendan gratis y todo eso está ahí, ¿no? Ese debate está. Pero estamos ante un paso que se tiene que dar en los próximos 2-3 años y es cómo nos acercamos a final de esta década a la inteligencia artificial general, a la AGI. Es decir, cómo llegamos ahí y quiénes son los que llegarán. Porque a pesar de que hasta hace muy poco tiempo eso era ciencia ficción, ya nadie se atreve a decir que eso es ciencia ficción, sino que eso es algo que va a llegar. Esa inteligencia artificial capaz de autogestionarse, sin llegar al ridículo que hoy he escuchado en televisión a alguien que decía, a veces pongo canales normales, de estos, bueno, normales, tradicionales, por decirlo de alguna manera, Legacy. Esas cosas. Y había alguien que decía que no, es que la inteligencia general pronto llegará y será cuando la inteligencia artificial tenga conocimiento de sí misma y sepa que está viva y cosas chorradas de estas. No, eso no va a pasar. Pero ¿de qué hablas? ¿No? El daño que ha hecho Terminator en el mundo no es mesurable. Y Ex Máquina, que todo el mundo se piensa que se va a poder ligar a una robota de estas, pero que sepan que acaba mal, que la robota acaba matando al creador. O sea, cuidado con eso. Pero no, es verdad, fíjate que, eso, cuando sea consciente de sí mismo, eso, el desorientado que ha dicho eso, es que ni se ha molestado en cambiar el guión de James Cameron, ¿no? Porque dijo, es decir, exactamente lo mismo. Ay, por Dios. No, en realidad, o sea, bueno, dejando de lado esa tontería, es cierto que la inteligencia artificial general simplemente se diferenciará de toda esta en que no tendrá, sí que podrá autogestionarse, podrá identificar cualquier elemento sin tener que ser temático, sin tener que ser específico. Claro, llegar a ese punto que requiere una inversión brutal, porque eso no solo es incremento de datos y entrenamiento y aprendizaje, sino que tiene que haber una nueva modalidad de desarrollo e implementación y cómo eso va a computarse. Todo eso tiene que ser de otro modo, se está investigando, seguramente los que ahora están aquí en esta guerra lo están haciendo, pero ese salto o ese destino, mejor dicho, ese es el destino al que se dirige esta gran batalla. ¿Quién va a tener el control sobre eso? Porque el que tenga el control sobre eso es el que tendrá realmente el poder de la inteligencia artificial. Y eso me lleva a otro punto, que es más de economía tradicional. Esto, a ver, la velocidad que toma y la velocidad que supone la competencia, tú lo has dicho antes muy bien, Dani, que cuando hay dos peleando por algo se puede abaratar costes, pero también se acelera la innovación, se acelera los procesos, se va más rápido, claro, se incrementa, ¿no? Y esta guerra ya no es contra otro que vive aquí al lado en Silicon Valley, esta guerra ya es con aquel que vive en China, y esto ya es otra cosa, que es un gobierno diciendo aceleren ustedes también que los chinos nos adelantan, ¿no? Es geoestratégico. Pues cuando eso pase y a la velocidad no prevista, porque no estaba tan previsto, ojito con el tema laboral, ojito con el tema económico, ojito con todo eso. Yo eso no lo veo. Yo creo que es una tendencia distópica típica, la de pensar que va a haber una completa debacle laboral, etcétera. Lo que te demuestra, cuando estuve en Corea del Sur, me lo explicaban de manera maravillosa los que hacen todas las basuras estas de K-pop. Mira, la humanidad, cuanto más tareas y más actividad hace la tecnología, más demanda el componente de acción humana. Y lo sabemos todos. Lo sabemos todos porque es como funcionamos cada uno de nosotros. Entonces, otra cosa es que
con el objetivo de crear rehenes dependientes, te utilicen, como ya están utilizando, el miedo a la robótica y a la inteligencia artificial como asalto al mercado de empleo. Pero vamos... Yo me refería a eso, ¿eh? Me refería, es más, yo lo he escrito, el último libro, La Era de la Humanidad, habla de eso, habla de que no va a haber un destrozo laboral si se hace bien. Es decir, si estratégicamente los países estructuran sus modelos de crecimiento vinculados a la tecnología, si no se basan solo en el escaso valor añadido, etcétera. Es decir, esos cambios se van a producir y los que tienen que liderar, ya no digo hacer no, pero liderar por lo menos los planteamientos y decirnos por dónde tienen que ir las políticas y estimularlas en todo caso, que para eso están, ¿no? Por lo menos para hacer algo, pues eso tiene que ser estratégico, no puede salir porque sí. Los países que no lo hagan, las regiones que no lo hagan, las que no tengan en cuenta todo esto, son las que lo pueden pasar peor. Es decir, no va a haber un destrozo laboral, pero sí va a haber una dependencia laboral, que es a lo que te refieres. El hecho de que haya cuerpos laborales, es decir, grandes, ingentes cantidades de personas que empiecen a pensar que lo mejor es trabajar menos, que trabajando menos se puede vivir más y dependiendo más porque necesitas una renta básica para cubrir no sé cuántos puestos de trabajo que han sido destruidos y que nadie ha pensado en que eso se podía no eliminar, sino sustituir por otros de mayor valor, formando, educando y no perdiendo posiciones en los rankings PISA y formando a la gente en cosas que ya no sirven para nada o que no van a ser útiles en el futuro inmediato. Haciendo eso, haciéndolo mal, entonces sí que tenemos un problema laboral. Es impepinable. Y los que lo hagan bien, los que estén estructurando ese futuro de un modo correcto, esos van a tener eso que hablan, ¿no? Que va a haber más creación de empleo que el empleo destruido. Pero eso no va a ser uniforme, Dani. Eso no va a ser uniforme. Y estamos en un lugar donde eso precisamente nadie lo está pensando. Ya no solo en Europa, que hay algún país que sí, pero en España eso no se está... Vamos, en España están diciendo qué bien que está esto los 800.000 fijos discontinuos que no son parados. Me gusta este mensaje que os comparto que dice Mr. Campos. Ya no puedo trabajar menos, y se ríe aquí. es un fijo discontinuo, es un fijo discontinuo. Claro. Pero, oye, qué gusto, ¿eh? Vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Yo creo que hoy más o menos está todo controlado en el sentido de las caídas. Depende de lo que haga mañana, vamos a saber, ¿no? Daniel, tú que estás moviendo en el mercado en Tresis también y estás viendo toda la fotografía de cómo se mueve, sobre todo si esto puede cambiar de tendencia, que yo entiendo que tú crees que no lo puede hacer, ¿no? Que no puede haber un cambio de mercado alcista. No lo veo. Estoy viendo los futuros. Los futuros no están... De hecho, si lo piensas, si esto hubiese sido... El Dow está subiendo ahora mismo, ¿eh? Sí. Sí, estoy viendo los datos todo de futuros del VIX, se ha desplomado después de la subida, los futuros están... Sí, los futuros están subiendo, pero sobre todo yo creo que es mucho más relevante. A ver, si todo lo que esta foto que estamos planteando de distintos riesgos, etcétera, si esos riesgos, un mercado que sabe que ha comprado una acción carísima como es Nvidia o las similares, realmente lo comprase, Nvidia no habría caído ¿cuánto ha caído hoy? Lleva cayendo un 17. Sí, no hubiera caído un 17. 17 es un profit warning de Seadrill. Yo creo que si cae un poco más la tienen que parar. Ahí estoy con No, allí no te paran, ¿no? Depende de la volatilidad, ¿eh? Bueno, pararon. Pero bueno, mira el VIX, ¿eh? Mira el VIX. A mí vamos a ver, yo te digo... No me parece exagerado el VIX, ¿eh? A mí no me parece que haya... Pero en 18, ¿eh? El VIX ha subido por debajo de donde se fue en ¿esto qué es? En diciembre de 2024 está muy por debajo de los niveles del 15 de noviembre, muy por debajo de los niveles de lo que llamaba antes Iturralde en Carol Trade. Que tendríamos que verlo en 30 para ver hay una situación de una tensión mayor. A 10, claro. Está, bueno, no. Se puede compartir, ¿no? Lo puedo compartir esto. ¿Lo puedo enseñar? ¿Se puede? Sí. Voy a enseñaros el Bloomberg para que si sirve de algo. Pero no te veo que estés compartiendo, ¿eh?
No, hombre, porque no tengo la velocidad que tú tienes, que eres un crack. No, claro. No somos usuarios aventajados del directo como tú. Vaya dos. Directo, Claro, estoy aquí con los masters del StreamYard y yo aquí buscando compartir pantalla. Bueno, este es el VIX. Muy por debajo de los niveles de diciembre, muy por debajo de los niveles y desde luego muy lejos de los niveles de este. Si vamos a 5 años, fíjate, o sea, está literalmente deprimido, ¿no? Y si vamos al Nasdaq, y le damos a qué es lo que ha pasado a lo largo del día, pues fíjate, el Nasdaq nos está diciendo, pues sí, que ha habido y tal, pero fíjate, está ya aquí repuntando sobre los niveles. Es decir, va a cerrar básicamente como entró y luego si vemos en los... si vemos en los movimientos de mercado, ahí están, fíjate, pues sí, efectivamente has tenido un gran piñazo de básicamente estos 7, 8 valores, ¿de acuerdo? Pero fíjate, en el Nasdaq tienes valores que están flat o subiendo un 4%, y son un montón. Fíjate, Apple está subiendo un 4%, tal, ¿sabes? O sea, un montón de empresas que lo están haciendo muy bien y efectivamente ha habido una caída, pero fíjate, si te vas al lado de las caídas, básicamente caídas preocupantes, estamos aquí, algunas que están -3, -3, -2, vamos a empezar aquí en caídas preocupantes que nos puede decir -5. Bueno, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. 10 valores. Te quedan más arriba, ¿eh? Te quedan más. Es verdad, tienes razón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ponernos 10, 12, 14. Vamos a poner 15 de 100. Esto no es un crash. ¿Entiendes? Esto no es un crash. 15 de 100. Pon 20, me da igual. 20 de 100 valores, ¿no? Y además no afectas a las tecnologías, afectan a las que tienen una derivada vinculada a los semiconductores. La otra cosa que a mí me parece interesante es que a la vez lo que debería haber sido el gran día, la gran explosión, porque esa noticia viene ya de corrido de China, nos ha subido un 0,66 y la bolsa y el Shanghai 300 abajo, ¿sabes? O sea, que tampoco es que nos esté diciendo la bolsa china, tío, esto va para arriba, la bomba, ¿no? Ahí lo tienes, la bolsa china. Mira la bolsa china, ¿sabes? La bolsa china tuvo el pequeño repunte de septiembre por el plan de estímulo y desde entonces, mírala, ¿sabes? ¿No? Ahí está. Esto no es un cambio de tendencia, porque claro, un índice tan barato como es el chino, tan infraponderado, porque claro, la gente que ha estado larga durante toda esta debacle se tuvo que salir después de este pequeño repunte para recuperar un poquito, pero un índice barato empíricamente en términos de valoración y a la vez infraponderado, debería haber hecho aquí, hoy, lo que hizo como mínimo, lo que hizo en septiembre ante el plan de estímulo, ¿verdad? Bueno, esto es como todo, para esto están las opiniones y para eso... Pero ¿cómo nos lo hemos pasado, no? Las 9 de la noche, aquí hay que cenar en algún momento, ¿no? ¿O vosotros estáis... No. Además, desde Davos ya no coméis, Después de ver el éxito... Después de ver el éxito de la presentación de Sánchez... Hostia. ¿Anonimato o DeepSeek? ¿No? Anonimato o DeepSeek. Fue tremendo, o sea, el momento ese de que dice Bittner, giramos el móvil, lo giramos. Y era un espectáculo, ¿eh? Pero bueno, eso para otro día, Cuando se vea al pobre desorientado ese que está de seguridad y todo el escenario atrás, vacío totalmente. Es que, o sea, tú sabes, Dani,
¿Sabes, Dani, que hay... lo que te decían cuando ibas a grabar? ¿Pero dónde vas? ¿Por qué grabas ahí? Sí, ¿por qué grabas hacia atrás? Me decía. Pero lo bueno es que cuando estás allí, ahí hay unas pantallas que te dice la charla que hay, ¿no? O la conferencia que hay, o el debate, o el panel, y luego los asientos libres que quedan, ¿no? Entonces, yo veo que pone ahí pues Pedro Sánchez y pone 170 butacas libres, ¿no? Y estaba a 5 minutos de empezar y digo, hostia, está media entrada, ¿no? Porque no es muy grande tampoco eso, ¿no? Y claro, cuando entro detecto que hay una valla puesta, han puesto 2 paneles, o sea, han tapado todo lo de atrás. Claro, 170 butacas libres de las que habían dejado. O sea, que era de risa, o sea, era de risa. Entonces, digo, hombre, esto por lo menos curiosidad sí que es, ¿no? Porque el tío iba hablando allí que somos mayoría, y pensaba, ¿que mayoría de qué? Entonces giro el móvil y no hay nadie, ¿no? Y me sabe mal, pero es que era la realidad, ¿no? En todo caso, dime. No, nada más que tengo que deciros adiós porque me han convocado. Yo también. Yo también. ¿Cómo nos lo hemos pasado? No es por nada, ¿eh? Este es un gustazo. Bueno. Claro que sí. Nos quedamos aquí, este hombre y yo, y despedimos. Abrazo fuerte a los dos y a todos los que nos estáis viendo y mucha calma. Ante todo, mucha calma, como decía. Mucha paz. José, mucha paz, ¿no? Mucha paz. Pero al final nos ha quitado la opción de Davos, ¿eh? Pero fíjate, Davos está en el olvido ya, ¿eh? Qué rápido va todo, ¿no? Bueno, en el olvido, en el nuestro no. El nuestro no. Que nos lo pasamos muy bien, y la verdad es que es un evento curioso, lo comentaremos, como tenemos que hacer más cosas, lo comentaremos. Un día le dedicamos ¿qué fue de Davos? Lo que pasó en Davos, ¿se quedó en Davos o no? Pero bueno, para terminar lo de hoy, José, yo creo sinceramente que todo este lío que tenemos montado sobre la mesa, que desde el punto de vista económico lo han analizado muy bien Iturralde y Dani, que no es para que nos preocupemos en exceso, que esto son correcciones y historias, pero desde el punto de vista de la innovación y de la tecnología, yo creo que sí que ha habido un cambio notable de lo que teníamos el viernes pasado, ¿no? Y especialmente en algo, ¿no? El por qué surge. Y ahí sí que se mezclarían las dos cosas y es geopolítica pura y dura. Es por qué surge DeepSeek y por qué esa innovación se pone sobre el mercado ahora. Y yo creo que es básicamente por esa respuesta a las restricciones de exportación que tiene Estados Unidos, que le limitó el acceso a los chips avanzados, y como los de Nvidia H100 y todo eso. Y al final pues han tenido que buscar una solución o por lo menos dar un paso adelante, y yo creo que tiene mucho que ver con ese futuro de la competencia y la inteligencia artificial, provocado y empujado precisamente por eso, ¿no? Hay algo de patriotismo seguramente entre esos desarrolladores chinos, pero ya veremos. Yo creo que esto no va a ser tan corto, ¿eh? Que esto es el inicio de la volatilidad que se espera durante el año, y que vamos a un modelo que ha tenido 2 años de un crecimiento exagerado, y que cualquier mínimo susto de estos es que pone a todo el mundo con los pelos de punta, pero solo tienes que ver un gráfico de dónde está el SP500, de dónde está el Nasdaq, que es sobre todo eso, ¿eh? Porque aquí, fíjate, IBEX 35 prácticamente no lo ha notado, y el Dow Jones está en positivo, ¿vale? Es decir, la parte industrial está en positivo. Si lo que tenemos es un hinchazón, ¿no? Una inflamación muy fuerte alrededor de 7 compañías y de un entorno tecnológico, bueno, 7 o 5, porque mira Apple, y un entorno tecnológico donde igual nos hemos vuelto locos con la inteligencia artificial y también con todo ese entorno de cómo nos iba a cambiar el mundo. ¿Lo cambiará? Sí. ¿Lo cambiará tanto como pensábamos? Lo único que sabemos hoy, José, lo único que sabemos es que hasta la fecha todo lo que decían que costaba tanto, igual no costaba tanto. Pero es que no es menor, ¿eh? Es que eso es muy importante, porque parte del valor de esas empresas es lo que les costaba poner en marcha una tecnología determinada, y si ahora resulta que todo eso tiene un coste y una eficiencia muy inferior, estamos hablando de que las cosas igual valen menos. Vale menos venderlo, vale menos ponerlo en el mercado, vale menos contratarlo y vale menos muchas cosas. Ha pegado fuego al dinero. Es decir, que has hecho una ampliación de 6.000 millones hace un par de meses, otra de 2.000 y pico, es decir, de tal manera que tienes una deuda y tienes una inversión de una parte de inversores, entre ellos bancos, a un lado y al otro del Atlántico, en esa emisión de deuda que entraron, en el que ahora hay que ver cómo le explican a los accionistas que han pagado ese dinero, algo con 10 millones se compraba la empresa entera. Si es que, tú imagínate lo que estaríamos diciendo ahora, si España o Europa hubiese gastado menos de 10 millones de euros, no de 10.000 o de 100.000, menos de 10 millones de euros
en buscar un modelo que hubiera podido competir. Es decir, es que no necesitábamos una intensidad en Europa de inversión. Lo que necesitábamos era querer hacerlo. Lo que demuestra esto es que solo teníamos que haber tenido voluntad. Y aparte, un objetivo. Y un objetivo. O sea, un objetivo. Si el objetivo es simplemente ir regulando y ponerle cortapisas a todo porque no vaya a ser que alguien se encuentre cuando saque una imagen por inteligencia artificial algo que no puede ver un menor o como, hostia, de verdad, es que es todo como muy venga a cuidar con todo, ¿no? Yo creo que Europa... Y luego, Marc, no sé lo que opinas tú, que estás en toda parte sobre todo de entender por dónde va a ir el futuro y ese desarrollo. Y ya terminamos si quieres, pero... teníamos el mayor avance en automoción. China nos ha ganado. Teníamos el camino hacia una transición ecológica que nos iba a hacer diferentes. China nos ha ganado. Queríamos ir hacia la inteligencia artificial para desarrollar un modelo que además, entre otras cosas, pudiera frenar a China y nos pudiera dar más productividad. Y China al menos está en la carrera. Veremos si no nos gana. Pero automoción, transición energética hacia lo verde... y esa fotografía alrededor de la productividad que nos da la inteligencia artificial. Y no te olvides de la geoestrategia, es decir, están en todas partes. Es que cada cosa que quieres hacer te ganan. O por lo menos te igualan. Sí, o sea, esto es como decían, ¿no? Dice, criticaban a Ancelotti, ¿no? No ganas esto, no ganas lo otro. Y dice, ya bueno, estoy en todas, ¿eh? Estoy en todas compitiendo. Pues están en todas compitiendo. Y en algunas con ventaja ya y con otras que han dejado fuera del concurso a quienes pensaban que jamás quedaríamos fuera, ¿no? Que es el tema automovilístico y Europa. Pero bueno, lo iremos hablando, José, a ver qué tal, ¿no? Seguro. Y mucha paz. Y mucha paz para lo que viene. Yo también coincido, que este año no va a ser tan lineal. Pues gracias, Marc, por hacer este directo. Nosotros aquí en Negocio. Aquí, compartiendo. Claro que sí, hombre. Un abrazo. Chao, buenas noches a todos. Buen día, buen negocio.